Hola, el tutorial de hoy es para pegar las piedras a una tapa de una mochila Wayuu. Es una técnica muy fácil, son piedras que se pegan a calor con un cautil, ya les enseño el cautil. Este diseño lo tengo en YouTube, si quieren hacer el mismo diseño para una tapa de una mochila Wayuu, les dejo el enlace en la descripción. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, así me quedó el fondo en mandala. Recuerden que les enseñé la vuelta donde cerramos el rosado. A partir de esa vuelta le di 4 vueltas más, igual aumentando en los puntos negros. Recuerden que no podíamos dejar de aumentar para que no se nos fuera a cerrar. Quedó plano, quedó muy bonito y quedó muy grande. Quiero enseñarles en este paso a paso cómo colocar las piedras. Yo sé que de pronto algunos dirán no tiene misterio, pero sí quiero aclararles un par de cositas porque he visto algunas mochilas y unas tapas de mochilas con piedras y cambia totalmente el diseño. Entonces quiero que aprendan esto. No, la idea de colocarle piedras no es cambiar el diseño. La idea de colocarle piedras es embellecer el diseño. Es eso, resaltar lo que ya hicimos con el hilo y la aguja. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Yo estoy utilizando este cautil que trae varias puntas, entonces siempre es bueno que ustedes miren qué tan grandes son las piedritas que van a pegar para que sepan con qué punta deben de trabajar. Yo empecé colocándole piedritas en este centro. Quiero que se fijen que en el momento de tejerlo siempre tienen que tener claro si le van a colocar piedras o si van a hacer algo con él. Para eso yo hice un punto negro porque ahí quería una piedrita negra y esa piedrita negra lo va a resaltar. Ahí está sin la piedra y le coloco la piedra en todo el centro para que la piedra no me cambie el diseño, sino que resalte ese punto negro que yo ya tenía. Este cautil bueno, yo lo dejo 20 segundos encima de la piedra para que con eso no se vayan a soltar. Es muy importante que ustedes sepan manejar este tipo de aparatos, porque a veces las piedras no se caen por ser malas, se caen es porque usted no dejó el tiempo suficiente para que el pegante que trae en la parte de atrás se alcance a pegar con la tela o con los hilos en este caso. Mire, ahí está el punto negro y ahí voy a colocar mi piedra negra. Así vamos a pegar. Yo los voy a pegar en todo el centro de los verdes una piedrita negra. Eso es lo que voy a hacer y ya les enseño cómo vamos a pegar otras piedras. Bueno, ya pegué las piedritas negras. Quiero que lo noten dónde están. Creo que brillan muy poco, pero se alcanza a notar que están en el centro de los verdes. Eso era lo que quería que se notara. No me cambió el diseño, sigue siendo el mismo diseño. Si lo voltean por detrás es este diseño. Si se dan cuenta, no me está cambiando el diseño, lo está resaltando. Eso es lo que quiero que aprendan con este tutorial. Bueno, sigo con cautil en mano y voy a pegar las piedras tornasol y las voy a pegar de esta forma. Las voy a pegar en estos dos blancos que tengo acá para que resalte esos dos puntitos blancos y voy a colocar una acá para que me resalte este blanco, pero no lo voy a colocar en toda la punta del blanco sino en estos de acá y este de acá para que quede de esa forma. Entonces les voy a enseñar. Ahí lo ubicamos, miramos que sí quede donde queremos, que no se nos corra en el momento de colocar el cautil. Es muy importante esta parte. Ya, para este lado que se vea mejor la luz. 20 segundos. Y este también. Pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con eso no se le van a caer las piedras. Si ustedes no dejan que el cautil haga su trabajo, se van a caer las piedras.
Por eso les recalco, a veces no es que las piedras sean malas, es que de pronto la técnica no la hicimos bien. Simplemente las deja que se peguen súper bien y ya, eso es todo. Es muy fácil, mire. Así vamos a terminar esta vuelta, colocándolo acá en los blancos y en esta parte de acá. Yo voy a terminar de pegarlos y ya les muestro cómo me va a quedar para que ustedes tengan la idea. Igual los vamos a pegar todas las piedras. Quiero enseñarles cómo lo hago para que ustedes aprendan a resaltar los diseños. Bueno, ya terminé de colocar las piedras tornasol. Ahí se ven cómo brilla, se ve precioso. Ahí. No ha cambiado mi diseño, es el mismo diseño. Lo único que estoy haciendo es resaltarlo. Bueno, voy a colocarle piedras negras también acá. Acá donde termina. No en el último punto negro, sino en esta parte. Se las voy a señalar bien. En esta parte voy a colocar la piedrita. No en el último, sino en esta parte. Porque le da brillo. Si ustedes se dan cuenta, sí brillan las piedras negras. Eso es lo que quiero resaltarlas. Entonces vamos a empezar pegando esta piedrita acá. Ahí. 20 segundos. Esta también la voy a pegar 20 segundos. Y así voy a pegarlas todas acá. Una piedrita en este espacio. Ya voy a dar la vuelta con las piedras y ya les enseño dónde más vamos a ubicar las piedras para que el diseño se resalte y quede precioso. Bueno, ya terminé de pegar esta vuelta de piedras. Recuerden que estaba pegando esta es de acá, creo que ahí brillan un poco, y así empieza a tomar brillo nuestra tapa de mochila. Bueno, voy a seguir con las amarillas porque recuerden que acá lleva esta línea dorada, entonces acá quiero resaltar ese dorado que es un toque muy suave con estas piedras amarillas, colocándolas acá, no en el primer punto amarillo, no acá donde metí el primer punto amarillo, no, un poquito encima, ahí. Y lo mismo acá al final, no en el último punto amarillo, sino acá. Voy a pegarlas y se las muestro para que ustedes tengan bien clara la idea. Acá. Ahí, 20 segundos. Y esta otra que va acá. También 20 segundos. Ese amarillo va a resaltar el dorado, bueno, la línea tan delgada que le hicimos de dorado, pero le va a dar más luz las piedras. Eso es lo que quiero que aprendan ustedes. Sin cambiar el diseño ni tapar el dorado. Acá le coloco una piedra dorada, acá le coloco otra. Si ustedes quieren, pueden colocarle muchas piedras doradas, pueden colocarle acá más, no sé, cada 2 vueltas, pueden colocarle otra acá. Es al gusto de ustedes. Yo quiero enseñarles es cómo resaltar el diseño. Ya la cantidad de piedras que ustedes quieran ponerle, ya es al gusto de ustedes. Miren, si le colocan una acá, otra en esta parte, tampoco se ve mal porque en la parte de abajo hay dorado, entonces simplemente estamos resaltando el camino de dorado. Miren, tampoco se ve mal, es la cantidad de piedras que ustedes quieran colocarle. Yo estoy haciendo esto así es para enseñarles a ustedes. Ya igual si la quieren llenar de piedras sería perfecto. Miren, se ve perfecto. Voy a terminar de colocar estas piedritas así como les acabo de explicar en estos puntos. Y ya nos vemos para enseñarles cómo me está quedando. Bueno, ya terminé con las amarillas. Miren cómo brilla, cómo se ve de bonita.
ahí donde les dije que las iba a colocar solo en esos puntos, pero sí voy a colocar más amarillas, no solo coloqué esas. Ahora voy a colocar amarillas en este centro, que esta parte también tiene un color dorado. Acá en este centro voy a colocar todas estas amarillas y las voy a reforzar con otras piedritas que tengo por acá más pequeñas. Bueno, ya terminé de pegar las doradas. Quiero mostrarles cómo empieza a notarse el brillo tan hermoso. Se ve preciosa, me encanta. Bueno, vamos a seguir con las negras. Ahora vamos a colocar piedras negras en este espacio. Yo sé que de pronto lo estoy haciendo lento, pero es lo que yo quiero que ustedes aprendan este paso a paso. Cómo ir acomodando las piedras poco a poco en los espacios para que no quede demasiado recargada, pero que se le dé realmente realce en las partes que queremos que brillen y que la mochila quede con piedras, que no vaya a quedar con muchas piedras en unos lados y con pocas en otra. Esta parte de acá, las piedras negras realmente sí se notan, se ven preciosas, se nota la diferencia. Estas, por ejemplo, se ven divinas, me encanta cómo se ven en este punto. Estas no se notan tanto, pero también igual al tocarlas, esta sensación es súper. Las tapas de las mochilas siempre deben de llevar piedras, siempre, siempre, siempre deben de colocar piedras. Así, 20 segundos, todas, siempre 20 segundos. Voy a terminar de pegar todas las piedras negras en estos espacios y ya continuamos. Bueno, ya terminé de colocar las piedras negras. Recuerda que estamos colocándolas en este espacio. De pronto la cámara no las alcanza a notar mucho, pero ahí en este espacio la estamos colocando. Ahora voy a colocar piedras tornasol alrededor. Todo el borde va a llevar piedras tornasol y voy a colocarle también en este espacio. Acá, en este pequeño espacio, voy a colocarle piedras tornasol. Empecemos a colocar las de los bordes acá en este espacio, no sobre el azul o el verde aguamarina, no, en este pequeño espacio que queda entre estos puntos y el borde. Ahí voy a colocarle las piedras tornasol y en este centro. No necesitan contar, realmente con que ustedes se den la idea cuál es el centro de estos puntos a estos puntos es suficiente. Ahí vamos a dejar también las piedras. Si las quieren colocar un poco más juntas, lo pueden hacer. Yo las estoy dejando así porque, pues ustedes ya saben, va a llevar piedras pequeñas. Entonces en los espacios donde quiera reforzar piedras, voy a colocar las piedras pequeñas. Entonces por eso no estoy colocando tan juntas las piedras grandes. Acá en estos espacios van unas piedras pequeñas. Y la mayoría de el diseño va a llevar piedras pequeñas para reforzar las que ya tenemos. Entonces voy a terminar de pegarlas del borde y ya nos vemos para enseñarles cómo está quedando. Bueno, ya se ve un poco más brillante, ya se notan más los brillos. Yo ya cambié la punta del cautil, igual le voy a colocar más piedras, pero quiero enseñarles cómo estoy colocando las pequeñas, enfocarnos un poco en el centro para que ustedes tengan la idea y no alargarles tanto el paso a paso. Estas piedritas pequeñas las tienen que colocar muy bien para que no se corran. Las estoy colocando acá encima de los dos negros. En este espacio voy a colocar dos piedritas que son mucho más pequeñas que estas. Eso es lo que estoy haciendo. Y las voy a colocar juntas para que me le dé ese toquecito. Eso voy a hacer, voy a terminar de colocar las piedras pequeñas y ahorita les muestro ya cómo me quedan todas. Alrededor de esta parte también voy a colocar piedritas pequeñísimas, muy pequeñas, más pequeñas que estas. Ya se las voy a mostrar cómo me va a quedar para no alargarles tanto el tutorial. Bueno, este es el resultado de nuestra tapa de mochila con piedras. Ya la voy a dejar así, no voy a poner más piedras. Recuerden que
Les dije que iba a colocar unas piedras pequeñas, son el mismo tono del rosado, no se notan mucho, pero sí dan un poco de brillo. No voy a poner más piedras, ya la voy a dejar así. Si ustedes gustan colocarle más piedras, ya es al gusto de ustedes. Sin más, nos vemos en un tutorial nuevo. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan mi contenido y los espero en el grupo de Facebook para enseñarles cómo voy a pegar esta tapa a la mochila. Pero ese paso lo voy a subir solo en el grupo de Creaciones Mari Crochet Colombia en Facebook. Si quieren verlo, por favor únanse al grupo, que ahí enseño cositas que no subo a YouTube. Nos vemos pronto en un tutorial nuevo.